Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos. Como cada miércoles, aquí estamos nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes lo que el día de hoy hemos preparado, lo que el Señor nos dio a preparar para compartirlo con el pueblo santo, con el pueblo escogido, o sea, con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora te damos muchas gracias porque nos has dado, Señor, la bendición, la oportunidad de reunirnos como lo hacemos cada miércoles, Señor, en este horario, para compartir, Padre, el mensaje de tu santa palabra, para ver cuál es tu voluntad para nosotros. Bendícenos en esta hora, Señor, que nos disponemos a ser edificados, alimentados, Señor, con tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Pues, hermanos, estamos viendo el tema de la vestidura del creyente. Estamos viendo, hermanos, el tema general es la santidad y estamos viendo que esta armadura pues es una vestimenta de santidad. Es una vestimenta de santidad. Voy a leer allá en Efesios capítulo 6, verso número 15, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el verso número 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Claro, estamos hablando de los soldados romanos y claro, pues todo el cuerpo debe de estar protegido, incluidos los pies. Imagínense ustedes, si no, el soldado no llevara el calzado pertinente, pues claro, también sufriría, ¿no? Y claro, si los pies son afectados, prácticamente el cuerpo viene abajo. Y lo mismo pasa en la vida cristiana, hermanos. En la vida cristiana, si queremos mantener nuestra integridad espiritual, si queremos mantenernos en santidad, o sea, ese tipo de vida que a Dios le agrada, necesitamos cubrir todo nuestro ser. Y ahora estamos hablando de los pies. Y dice la palabra santa que pues, debemos de ponernos el calzado el apresto del evangelio, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Imagínense en una guerra y descalzos, ¿no? Imagínense en una guerra y con los pies sin protección. Eso sería terrible, sería trágico. Así es que es importante el tema que estamos viendo, el tema que estamos tratando. Y vamos a continuar. La semana pasada ya estuvimos viendo algunos pasajes. Estuvimos viendo el pasaje en el cual San Pablo se basa para referir nuevamente aquí estas mismas palabras. Y vimos Isaías capítulo 52, verso número 7. Así es que creo que eso ya quedó bien, ya quedó explicado, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver, hermanos, otros dos aspectos más respecto al evangelismo. En Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, y también en Marcos capítulo 16, verso 15, encontramos, hermanos, aquello que se conoce como la gran comisión. La gran comisión. Podríamos decir el último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no trajo nuevos mandamientos. El Señor Jesucristo vino para cumplir la ley, pero no trajo ningún mandamiento más que el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y de hecho así dijo el Señor Jesús, que la gente conocería que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros, dijo nuestro Señor. Pero también encontramos otro mandamiento más, y lo encontramos precisamente en estos pasajes que acabo de mencionar, hermanos, y que voy a leerles en un momento. Le leeré primero Mateo capítulo 28, así es que si tienen su Biblia, pueden ustedes buscarlo también, por favor. Y voy a leer entonces Mateo capítulo 28, versos número 18 y 19. Dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Esto ya se ha explicado bastante. Esto es un imperativo, esto es un mandamiento.
un mandamiento dado a todo el pueblo de Dios, a todos los creyentes, no solamente a los apóstoles, no solamente, hermanos, a los apóstoles que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, pero claro, los apóstoles cumplieron con esta misión. Tan pronto como nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, bueno, pues sabemos que estuvieron en Jerusalén algún tiempo. Algunos de los apóstoles inmediatamente salieron de Jerusalén para ir a predicar, para llevar el mensaje del Evangelio. Otros se quedaron en Jerusalén. Ya sabemos que allá, según Hechos capítulo 8, vino una persecución y el pueblo de Dios, y si habían algunos de los apóstoles, tuvieron que salir de Jerusalén para llevar el mensaje de salvación. Porque ese era el plan de Dios. A lo mejor el pueblo ya no quería salir, la iglesia no quería salir de Jerusalén, estaban en una vida hermosísima, ¿no? Pero Dios les había, en la persona de Jesucristo, Dios les había dado la orden de ir y de predicar el Evangelio. El mandamiento de ir y predicar el Evangelio, por cierto, no era una sugerencia. No era una sugerencia, tampoco les estaba proponiendo. Jesús estaba ordenando, estaba mandando: vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio, es lo que estaba diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y antes de todo esto, precisamente Mateo, allí en el verso número 18, nuestro Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y cuando decimos todo poder, Jesús está diciendo: tengo el poder absoluto, total. Y tengo el poder como soberano, como rey, para mandarles que vayan y que anuncien el Evangelio. O sea, no es cualquier persona la que está dando esta orden, este mandamiento. Es nada menos que Jesucristo resucitado, glorioso. Ya no el Cristo humillado, ya no el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Es el Cristo resucitado, glorioso, con un cuerpo glorificado, distinto, ¿no? De hecho, el apóstol San Pablo decía: si conocimos a Cristo en la carne, pues ya no lo conocemos más. O sea, porque ahora es el Cristo resucitado, el que está sentado en el trono, el que ejerce autoridad, el que ejerce dominio. Pues ese Jesús es el que te está diciendo a ti, hermano, hermana, ve y predica el Evangelio. No te está preguntando, no te está proponiendo, no te está sugiriendo. Ve y predica el Evangelio. Es una orden que todo cristiano debe de cumplir. Todo cristiano debe de cumplir. ¿Por qué? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. O sea, de alguna manera es una advertencia la que nuestro Señor Jesucristo está dando cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una advertencia. O sea, hazlo, te estoy ordenando y te lo estoy diciendo yo, como papá o mamá, cuando alguno de los hijos cuestiona alguna orden que se les da, ¿no? Y entonces: papá, soy tu padre y lo tienes que hacer, ¿no? Soy tu mamá y lo tienes que hacer. Pues aquí, hermanos, está más que papá y mamá. Aquí estamos hablando del soberano del universo, y el soberano del universo está diciéndonos: vayan y prediquen el Evangelio. Y dice más adelante: y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería interesante seguir escudriñando lo que dicen estos versos hasta el final, pero vamos a pasar allí a Marcos capítulo 16, verso número 15. Dice Marcos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjense que Jesús ha dejado a la iglesia en este mundo con una misión, hermanos, con una misión. Y esa misión es: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, sin excepción. Aquí el Señor Jesucristo no discrimina. Hay que evangelizar a todos por igual, a todos. Precisamente por eso es que la iglesia de Jesucristo es católica. Sí, estoy seguro que sabes que tú eres, sí, un creyente en Jesucristo y que estás en la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo es católica. Claro, no estoy hablando de católica apostólica y romana. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es católica.
La palabra católica o católico simple y sencillamente significa universal. Esto es, hermanos, que tenemos una misión universal. Tenemos que ir a todo el universo conocido, o sea, a todo el mundo, a todo el orbe, predicando el Evangelio de Jesucristo. Esa es la orden, hermanos, ese es el mandamiento. Y la iglesia, desde que fue fundada, está cumpliendo con este mandamiento, ¿sí? Tenemos que reconocer, de repente la iglesia cae en la inercia, de repente la iglesia cae en la irresponsabilidad y no comunica el Evangelio, no proclama el Evangelio, no predica el Evangelio. Y claro, en un momento más vamos a ver que esto trae el desagrado divino. Vamos ahora, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 9, verso número 16. Si ustedes lo tienen, pueden leerlo allí. Hermanos, yo se los voy a leer en voz audible. Dice la palabra santa de la siguiente manera. Pablo es el que está hablando y dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, hermanos, es un mandamiento. Aquí el apóstol San Pablo dice: me es impuesta, se me impuso la necesidad. Se me impuso. O sea, no fue tanto que Pablo lo quisiera, se le impuso la necesidad de predicar el Evangelio. Y fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada creyente, empujándolo para que predique el Evangelio. Estoy seguro que en más de una ocasión has sentido ese impulso de compartir el mensaje. A veces lo inhibes, a veces no quieres hacer caso, a veces volteas para otro lado, pero el Espíritu Santo constantemente te está empujando para que anuncies el Evangelio de Jesucristo. Y a veces, hermanos, vuelvo a repetir, no lo hacemos. Y qué cosa tan terrible, porque el apóstol San Pablo lo entendió. Y dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio, ay de mí si no anunciar el Evangelio de la paz, ay de mí si no me pongo el calzado del Evangelio de la paz, ay de mí si no cumplo con mi misión. Querido hermano, querida hermana, ay de mí, Jesús Mendoza, ay de ti, querido hermano, querida hermana, si no anuncias el Evangelio. Porque el Espíritu Santo está allí constantemente motivándote, moviéndote, empujándote. Pero es que me da pena, pero es que ¿qué van a decir de mí? Van a decir que soy un fanático, una fanática. Querido hermano, querida hermana, tienes que compartir el mensaje del Evangelio. ¿Te acuerdas a Felipe, que dice que estaba allá en Samaria, pues en un tremendo avivamiento? Pero de repente dice que el Espíritu entonces lo arrebató y lo llevó al desierto para compartir el Evangelio allí al etíope, ¿no? Y amado hermano, amada hermana, pues sí, el Espíritu Santo es el que nos empuja, es el que nos empuja. Así es que tenemos esta alta responsabilidad de compartir, de comunicar el Evangelio. Ahora, quiero terminar hablando del Evangelio, y dice aquí la palabra santa, el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, sí. El Señor, nuestro Dios, a través de Jesucristo vino a este mundo para traer, hermanos, el mensaje del Evangelio de la paz. El hombre se peleó con Dios. No fue Dios el que se peleó con el hombre. No, fuimos nosotros los que nos peleamos con Dios, los que nos inconformamos con Dios, los que no honramos su nombre, los que pisoteamos sus mandamientos, los que hacemos nuestra propia voluntad. Dios no se enojó con nosotros, fuimos nosotros los que nos enojamos contra Él. Fuimos nosotros los que le abandonamos, le traicionamos. Y con todo y eso dice la Santa Palabra que el Señor Jesucristo vino precisamente a este mundo para hacer la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios a través de Jesucristo vino para reconciliarnos. Y allá en el Evangelio, en 2 Corintios capítulo 5, hermanos, allí en el verso número 18, miren cómo dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, a la iglesia, dice aquí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, decía San Pablo,
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí, hermanos, debemos de predicar el evangelio de la paz. Debemos de predicar el evangelio de la reconciliación. Debemos de llevar el mensaje del evangelio de la reconciliación. Debemos de decirles a los hombres, hermanos, que Dios está tendiendo la mano de la paz, la mano de la reconciliación, que está abriendo los brazos y está dispuesto a recibir a todos aquellos que vengan en arrepentimiento. Sí, que vengan en arrepentimiento, que estén dispuestos a renunciar a su vieja manera de vivir, que estén dispuestos a renunciar a sus vicios, a sus pecados. Así es como nosotros debemos de llevar este mensaje de la paz, este mensaje de reconciliación, o sea, el evangelio de la paz y también el evangelio de la reconciliación. Pues vamos a dejarle hasta aquí, hermano, y solamente te quiero dejar en claro. Nuestro Dios ha llamado a la iglesia. Nuestro Dios te ha llamado a ti como persona, como individuo, querida hermana, querido hermano, para que vayas y prediques el evangelio de la reconciliación, vayas y prediques el evangelio de la paz. Así es que empieza a buscar a quién compartirle. Cuando el Espíritu Santo te está empujando, hazlo, no te resistas. A lo mejor alguien podría decir y pretextar, es que yo nunca he sentido el impulso del Espíritu Santo, pero has oído el mandamiento, y el mandamiento es: id y predicad el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio, y el mandamiento es para ti: ve y predica el evangelio. Tú puedes decir, es que yo no siento el impulso del Espíritu Santo, pero ahí está la orden, ahí está la orden, ahí está el mandamiento, ahí está el imperativo, querido hermano, querida hermana. Comparte el mensaje de salvación, comparte el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad y la bendición de estar juntos, Señor, compartiendo tu santa palabra. Bendícenos, Señor, haznos nobles, humildes, obedientes, Señor, que nos pongamos el calzado del evangelio y que vayamos por todo el mundo, nuestro mundo, o sea, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro vecindario, nuestras amistades, nuestros conocidos, y les compartamos el mensaje del evangelio. Bendice, Señor, a aquellos que estén pasando por alguna situación difícil. Nuevamente te pido que bendigas a mi hermana Lili, a su esposo, Señor, que sigas fortaleciendo, Señor, a Israel, que bendiga, Señor, a aquellos que estén pasando por enfermedad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, Maranata, Cristo viene. Nos vemos el próximo miércoles.